Pregunta que se tramita también de forma individual del senador Comorera, del Grupo Unidos Podemos, sobre si el Ministerio del Interior piensa emitir instrucciones a los mandos competentes a efecto de cumplir lo establecido por el Tribunal Constitucional sobre el derecho de acceso al atestado policial y la información de modo suficiente sobre las razones de la detención gubernativa de naturaleza penal. Para realizarle pregunta, por un tiempo de 2 minutos, el senador Comorera tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora secretaria de Estado. En su respuesta escrita, que al final llegó, se señalaba que actualmente no se tiene constancia de la elaboración de unas instrucciones concretas que regulen la materia en cuestión y que recojan los pronunciamientos de la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Dicha sentencia indica claramente que no es suficiente con la mera referencia verbal al hecho investigado, su lugar y fecha de comisión y su calificación jurídica provisional, sino que la información policial debe también poner de manifiesto el fundamento de la conexión subjetiva y objetiva del detenido con el hecho ilícito que justificaba la detención, y ello para cumplir con lo preceptuado en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. A día de hoy todavía hay letrados que me manifiestan que en muchas ocasiones sigue siendo escasa y deja mucho que desear la información que se facilita al detenido. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad son reticentes a facilitar en muchas ocasiones el atestado al abogado, y esto no se hace de forma automática, sino que debe ser el propio letrado el que debe reclamar dicha documentación. A veces hay que ir a cada comisaría y explicar el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional para que les den parte del atestado policial. Los acuerdos de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial de 3 de abril de 2017, que aprueban los denominados criterios para la práctica de diligencias por la Policía Judicial, son insuficientes a la luz de la citada sentencia. Hay que recordar que la directiva del Parlamento relativa al derecho a información en los procesos penales, en su artículo 7.1, establece el derecho de acceso a los materiales del expediente. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, etcétera, reconoce expresamente, con base en la norma comunitaria, el derecho de acceso al atestado sin limitaciones, salvo declaración de secreto. ¿No cree que el Ministerio de Interior debería emitir unas instrucciones claras a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a fin de cumplir lo establecido en la sentencia del Constitucional sobre el derecho de acceso al atestado policial? Muchas gracias. Gracias, senador Comorera. Señora secretaria de Estado. Gracias, presidente. Senador Comorera, efectivamente entra en un tema que está sujeto a bastante debate y, bueno, lo que sí que es cierto es que, según nos consta, por lo menos me consta a mí, el 22 de mayo la respuesta que usted recibió, lógicamente, en esta fecha era la respuesta del anterior Gobierno, que es una respuesta pues, bueno, extensa en el estado de situación, digamos, que ha pasado, deja respondida la cuestión. Yo, en este caso, sí que me gustaría trasladarle que por ese esfuerzo que nosotros queremos hacer en el derecho a la transparencia máxima y los derechos a los ciudadanos, es una cuestión que estamos estudiando y que para nosotros el tema no está resuelto y que vamos a trabajarlo. Es un tema complejo, como usted habla de esta sentencia del Tribunal Constitucional, y que va a haber que estudiar con detalle, pero no es una cuestión que le pueda, aunque la respuesta la tiene usted dada, como digo, ha pasado. Sí que permítame que nosotros vamos a estudiar este tema a futuro, o por lo menos hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. Señor Comorera, 1 minuto. Gracias, presidente. Me alegra que al menos me diga que van a estudiarlo, porque creemos que es necesario. La que sí que se ha movido, por ejemplo, es la Fiscalía. Lo ha hecho en la circular 3/2018 de 1 de junio sobre el derecho de información de los investigados en los procesos penales, de tal manera que, aunque se resiste inicialmente en cuanto expresa que solo asiste a el derecho de conocer aquellos extremos del atestado que tengan que ver con los hechos y motivos que justifican la detención, porque se debe proteger también los derechos y garantías de las víctimas y de los testigos, finalmente reconoce que debe considerarse que dicha excepción solo cabe
en los supuestos que resulte necesaria por la existencia de testigos protegidos o los supuestos en que deba posteriormente declararse el secreto de las actuaciones. Así pues, debe facilitarse copia del atestado salvo limitación judicial por los supuestos tasados. Por tanto, espero que de inmediato sean reformados esos criterios, adaptándose a la legalidad comunitaria y jurisprudencia del Constitucional y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Nicolai, Kolev y otros, por ejemplo, y enviadas esas instrucciones a los servicios policiales para que las personas detenidas y sus letrados no vean limitado su derecho a conocer la acusación. Muchas gracias. Gracias, senador Comorera. Señora secretaria de Estado. Pues reiterarle que en este sentido lo que le he comentado, formamos parte de la Comisión de Coordinación de Policía Judicial, vamos a estudiar este tema, no puedo adelantar ningún resultado, pero sí que lo vamos a estudiar con detenimiento. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado.